Bueno, en este video vamos a definir y deducir el teorema de Bayes y vamos a hacer también un ejercicio de aplicación. El teorema de Bayes dice: sean los sucesos B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub n una partición del espacio muestral E de un experimento. Si A es un suceso del experimento con la condición de que la probabilidad de A sea distinto de 0, entonces la probabilidad de B sub I si previamente ocurre A es la probabilidad de A si previamente ocurre B sub I por la probabilidad de B sub I sobre la probabilidad de A. Ahora, la probabilidad de A es una probabilidad total, por lo tanto, usando la fórmula de la probabilidad total, en el denominador nos va a quedar toda esta expresión que ya la conocemos porque ya habíamos definido previamente lo que era la probabilidad total. Para deducir esto, simplemente vamos a partir de acá y vamos a tratar de llegar a toda esta expresión. Entonces, la probabilidad de B sub I si previamente ocurre A se define por la fórmula de probabilidad condicional como la probabilidad de B sub I interceptado A sobre la probabilidad de A. Ahora, nosotros sabemos también por la fórmula de probabilidad condicional, podemos escribir esto, o sea, la probabilidad de A si previamente ocurre B sub I es la probabilidad de A interceptado B sub I sobre la probabilidad de B sub I. Si pasamos este que está dividiendo a la otra parte multiplicando, nos va a quedar que la probabilidad de A si previamente ocurre B sub I por la probabilidad de B sub I es igual a la probabilidad de A interceptado B sub I. Entonces podemos utilizar esta expresión que nos quedó acá y sustituir. En este caso nosotros sabemos que la probabilidad de A interceptado B sub I es todo esto que aparece acá, entonces podemos sustituirlo acá, podemos sustituir esta parte por todo esto, o sea que me quedaría que esto es la probabilidad de A si previamente ocurre B sub I por la probabilidad de B sub I, todo eso dividido la probabilidad de A, que como dijimos antes, la probabilidad de A es una probabilidad total, por lo tanto podemos utilizar la fórmula de probabilidad total y llegamos a la expresión que queríamos llegar. Vamos a hacer ahora entonces un ejercicio de aplicación. El ejercicio dice lo siguiente. Dice: una compañía de desarrollo urbano está considerando la posibilidad de construir un centro comercial en un sector de cierta ciudad. Un elemento vital en esta consideración es un proyecto de una autopista que une este sector con otra ciudad importante. Si la gobernación aprueba la autopista, hay una probabilidad de 0,90 o de 0,9 de que la compañía construya el centro comercial, en tanto que si la autopista no es aprobada, la probabilidad es de 0,20. Basándose en la información disponible, el presidente de la compañía estima que hay una probabilidad de 0,60 que la autopista sea aprobada. Si efectivamente el centro comercial fue construido, ¿cuál es la probabilidad de que la autopista haya sido aprobada? Bueno, en primer lugar, lo que yo siempre digo es que lo primero que hay que hacer cuando resolvemos un ejercicio de este tipo es definir quiénes son los sucesos. Entonces, llamo al suceso la gobernación aprueba la autopista. Y C va a ser el suceso se construye el centro comercial. Entonces, fíjense que acá en esta parte del problema dice que si la gobernación aprueba la autopista, dice que hay una probabilidad de 0,90 de que la compañía construya el centro comercial. Esto lo que nos está diciendo es, sabiendo, o sea, nosotros sabemos de antemano, ¿sí? Tenemos una información adicional acá, o sea, sabiendo que la gobernación aprueba la autopista, la probabilidad de que construya el centro comercial es de 0,9. Entonces, podemos plantear esta probabilidad, es decir, sabiendo de que la gobernación aprueba la autopista, la probabilidad de que construya el centro comercial es de 0,9. Y después dice, en tanto que si la autopista no es aprobada, la probabilidad es de 0,20, es decir, sabiendo que la autopista no es aprobada, o que no se aprueba, la probabilidad de que se construya el centro comercial es de 0,20. Por lo tanto, de esto podemos sacar estos dos datos. Ahora dice, basándose en la información disponible, el presidente de la compañía estima que hay una probabilidad de 0,60 de que la autopista sea aprobada. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir de que la probabilidad de A, o sea, la probabilidad de que la autopista sea aprobada es 0,6. Entonces lo que podemos hacer es un diagrama de árbol para
para tener un esquema, ¿sí?, de la situación y verlos de una manera mucho más clara. Nosotros sabemos que la autopista se puede aprobar o no. Es decir, se puede aprobar la autopista o no. Y ahora, sabiendo que se aprueba la autopista, podemos tener que se construya el centro comercial o que no se construya el centro comercial. Si no se aprueba la autopista, puede pasar también que se construya el centro comercial o que no se construya el centro comercial. Entonces lo que hacemos a continuación es en cada una de las ramas poner las probabilidades de los sucesos. Entonces, por ejemplo, la probabilidad de A nosotros la teníamos acá es 0,6. Eso quiere decir que la probabilidad de no A, que es su complemento, va a ser 0,4 o 0,40. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos acá que la probabilidad de que se construya el centro sabiendo que se aprobó la autopista es de 0,9. Por lo tanto, la probabilidad de que sabiendo, digamos, que se aprueba la autopista no se construya el centro comercial es de 0,1, es el complemento. Siempre la suma de los números, o sea, la suma de estas ramas siempre tiene que dar 1, ¿sí? De la misma forma, nosotros sabemos que la probabilidad de que se construya el centro comercial, si se sabe previamente que no se aprobó la autopista, es de 0,20, porque lo teníamos acá. Entonces su complemento va a ser 0,80. Su complemento va a ser 0,80. Ahora bien, fíjense, en la parte final del ejercicio dice si efectivamente, lo voy a marcar con otro color, dice si efectivamente el centro comercial fue construido, o sea, si efectivamente el centro comercial fue construido, pregunta cuál es la probabilidad de que la autopista haya sido aprobada. Es decir, sabiendo que el centro comercial fue construido, nos pregunta cuál es la probabilidad de que la autopista haya sido aprobada. Entonces, sabiendo que el centro comercial fue construido, ¿sí?, nos pide la probabilidad de que la autopista haya sido aprobada. Por lo tanto, es un problema de Bayes, en el que hay que usar el teorema de Bayes. Entonces, fíjense que por la fórmula que deducimos antes, la probabilidad de que ocurra A si previamente ocurre C sería, siempre una forma de acordarse de ello, siempre digo, bueno, hay que invertir estos dos. Entonces, por ejemplo, acá sería la probabilidad de C si previamente ocurre A, ¿sí? Invertimos estos dos por la probabilidad de A dividido la probabilidad de C, que va a ser la probabilidad total de C. La probabilidad total de C. Entonces, lo que tenemos que calcular primero es la probabilidad total de C. Entonces, para calcular la probabilidad total de C, simplemente aplicamos la fórmula, o sea, la probabilidad total de C sería la probabilidad de C si previamente ocurre A por la probabilidad de A más la probabilidad de C si previamente ocurre no A por la probabilidad de no A. Entonces, reemplazamos los datos. La probabilidad de C si previamente ocurre A sería 0,90, ¿sí? Hay que multiplicar este por este. Es 0,90 por 0,6 más, en este caso, acá tenemos la probabilidad de C si previamente ocurre no A, que sería 0,20, por lo tanto hay que multiplicar este por esta probabilidad. O sea que me quedaría 0,20 por 0,40. Si hacemos las cuentas con las calculadoras, 0,9 por 0,6 es 0,54 y 0,2 por 0,4 es 0,08. Entonces, si sumamos ambos números me da 0,62. Eso quiere decir que la probabilidad total de C es 0,62. Y en la parte de arriba, ¿sí?, sería 0,9, que es la probabilidad de C si previamente ocurre A, por la probabilidad de A, o sea, 0,9 por 0,6. Si hacemos esta cuenta con la calculadora, da aproximadamente 0,87. Y ahí estaría resuelto el ejercicio. Una cuestión que quiero aclarar es que si ustedes se fijan bien, las hipótesis del teorema de Bayes son las mismas, ¿sí?, que la de la probabilidad total.